UNED Derecho, videoclase. En esta primera introducción al derecho internacional privado vamos a estudiar de los tres problemas básicos que estudia la asignatura, cuáles son competencia judicial internacional, ley aplicable y reconocimiento y ejecución de sentencias, el pilar correspondiente a la competencia judicial internacional, seguramente la materia más importante del derecho internacional privado. En el ámbito de la competencia judicial internacional, el problema radica en que existen una serie de reglamentos europeos que sustituyen la solución que tiene prevista el ordenamiento jurídico español, a la sazón el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Estos reglamentos europeos, tres reglamentos europeos básicos, son el Reglamento 1215/2002, es el comúnmente denominado Reglamento Bruselas I refundido, que deroga al Reglamento 44 hasta ahora en vigor, el Reglamento 2201 en materia matrimonial y el Reglamento, como posteriormente veremos, en materia de alimentos, el 4/2009. El Reglamento 1215 es, al igual que el Reglamento 2201, un reglamento doble, en tanto en cuanto tiene disposiciones de competencia judicial internacional y disposiciones de reconocimiento y ejecución de sentencia, es decir, regula los dos ámbitos paralelamente. Ocurre, sin embargo, y esto es un fallo común en los alumnos, que tanto uno como otro tienen un ámbito de aplicación material limitado. Es decir, no se puede aplicar a todas las materias. Se aplica, por ejemplo, el Reglamento 1215 a materia civil y mercantil, pero dentro del civil y mercantil existen una serie de exclusiones. El alumno debe estar, por tanto, muy atento si el caso práctico del examen está o no incluido por la materia dentro del ámbito de aplicación del Reglamento 1215 o dentro del ámbito de aplicación 2201 o dentro del ámbito de aplicación del Reglamento en materia de alimentos. En este sentido, el alumno debe reparar claramente, primero en el artículo 1 del Reglamento 1215, que le va a decir qué materias están incluidas dentro de su ámbito de aplicación y, por lo tanto, qué materias son las que quedan reguladas por él. Y segundo, debe tener muy en cuenta el ámbito de aplicación personal. El ámbito de aplicación personal del Reglamento 1215 es el domicilio del demandado. Esto quiere decir que si el demandado no tiene su residencia habitual en la Unión Europea, las disposiciones de competencia judicial internacional del reglamento no son de aplicación. Por ejemplo, es un error muy común cuando un empresario español pretende demandar a un empresario estadounidense en España, pregunta por la posible competencia de los tribunales españoles. Y es un error común recurrir al Reglamento 1215 para determinar si los tribunales españoles tienen o no competencia para conocer de ese supuesto. Pues bien, en la medida en que el empresario norteamericano no tiene su domicilio en la Unión Europea, evidentemente, la norma de aplicación para determinar si los tribunales españoles son competentes no es el Reglamento 1215, sino que será en su caso la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esto por lo que hace el Reglamento 1215, crucial en la práctica. Por otro lado, el Reglamento 2201/2003 en materia matrimonial también regula tanto la competencia judicial como el reconocimiento de sentencias, pero en un ámbito mucho más restringido, cual es el de la separación, nulidad y disolución del matrimonio. Aquí ocurre, a diferencia del Reglamento 1215, que no existe un criterio de aplicación concreto, es decir, un criterio de aplicación personal concreto, es decir, no tiene por qué darse el requisito del domicilio del demandado en la Unión Europea. Ese es un requisito exigido para el 1215, no así para el Reglamento 2201. El alumno, por tanto, tiene que, al estudiarse los foros, determinar si concurren o no las circunstancias que fija el foro, de tal modo que si el supuesto de hecho reúne las características que exige el foro, por ejemplo, residencia habitual común en el mismo Estado, será de aplicación el reglamento. En tercer lugar, un reglamento nuevo, relativamente nuevo, de segunda generación, es el Reglamento 4/2009 en materia de alimentos. Decimos que es un reglamento de segunda generación porque, a diferencia de los anteriores, en vez de regular solo la competencia judicial internacional y el reconocimiento y ejecución de sentencias, regula también cuestiones de ley aplicable y de cooperación. Es decir, es un instrumento comunitario que por primera vez se atreve a regular los 4 ámbitos clásicos del derecho internacional privado en un solo instrumento, cosa que hasta ahora no había ocurrido. Tiene un ámbito de aplicación muy restringido, cuál es el de alimentos,
Y de la misma forma que ocurre en el ámbito familiar, en el Reglamento 2201, el ámbito de aplicación personal del reglamento tampoco debe coincidir necesariamente con el criterio del domicilio del demandado. Simplemente tienen que darse las circunstancias que exige el foro para que éste sea de aplicación. Estos son, por tanto, los 3 reglamentos comunitarios que el alumno debe retener y debe estudiar de cara a los casos prácticos, al examen en definitiva, que es un caso práctico. Si ninguno de estos reglamentos fuera de aplicación, entraría en juego el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el 22.2. El artículo en cuestión, bastante largo, por cierto, es de aplicación supletoria a los reglamentos. Solo si los reglamentos no son de aplicación, bien porque no concurran en el supuesto las circunstancias que se exigen en el ámbito de aplicación material o en el ámbito de aplicación personal, habrá de aplicarse el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para determinar si los tribunales españoles son o no competentes respecto de la controversia en cuestión. Repare el alumno que si es de aplicación un reglamento comunitario, se puede preguntar por la competencia judicial de cualquier tribunal europeo. En cambio, si no es de aplicación un reglamento comunitario por las circunstancias ya dichas, será el artículo 22 el que determine la competencia, pero en este caso solo de los tribunales españoles. Esta es una diferencia crucial en la práctica respecto de la aplicación del reglamento 44 o 1215, mejor dicho, reglamento Bruselas I refundido, y al artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Repare en consecuencia al alumno que solo se aplicará cuando no cumplan los requisitos de aplicación, cuando el supuesto en cuestión no cumpla los requisitos de aplicación de los reglamentos. Bien, de los 3 reglamentos expuestos, el reglamento 1215 es sin duda el más importante. ¿Por qué? Por el ámbito de aplicación tan amplio que tiene. Se aplica en materia civil y mercantil, mientras que los demás tienen un ámbito de aplicación más restringido. En materia de matrimonial uno, en materia de alimentos otro. Pues bien, tanto el reglamento 1215 como el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se dividen en su articulado en 4 tipos de foros. Y me interesa que el alumno repare en esta distinción. Es el foro general es siempre el mismo, el domicilio del demandado, y se le llama foro general y es el domicilio del demandado porque se entiende que es allí donde el demandado mejor puede defenderse y a un coste menor. Cumulativamente existen, y el alumno lo podrá comprobar cuando lea las normas, unos foros especiales por razón de la materia, por ejemplo en materia contractual, en materia extracontractual, en materia de contrato de trabajo, que determinan, que especifican otros tribunales que pueden ser competentes, además del tribunal del domicilio del demandado. Me interesa mucho destacar que tanto el foro general como el foro especial por razón de la materia son foros concurrentes, de tal forma que el actor tiene la posibilidad de elegir si plantear una demanda ante los tribunales del domicilio del demandado o ante los tribunales del lugar, por ejemplo, donde deba entregarse la cosa. Es el foro especial en materia contractual, es, por ejemplo, el lugar de entrega de las mercancías. De tal forma que si el demandado reside en España, pero el lugar de entrega de las mercancías es Alemania, el actor siempre podrá determinar, conforme a sus intereses, qué foro le conviene más, si el foro general del domicilio del demandado o si el foro especial. Junto con estos 2 foros, que insisto, son concurrentes, existe el foro lo que denominamos foros exclusivos. Los foros exclusivos son unos foros que, por razón de la materia, el legislador impone que solo unos tribunales sean competentes para conocer de la materia en cuestión. Por ejemplo, compraventa de una casa o determinados contratos de arrendamiento. Las acciones in rem, las acciones en propiedad, en tanto en cuanto presentan una conexión estrechísima con un país determinado, aquel donde está el bien inmueblesito, exige que sean los tribunales de ese país los únicos competentes para conocer sobre cualquier conflicto que haya, ya sea por la propiedad, ya sea por determinados contratos de arrendamiento. Eso supone que si se transgrede esa regla de competencia judicial internacional exclusiva a favor de unos tribunales y entran a conocer otros tribunales de otros estados sobre esa cuestión, la sentencia que esos tribunales dicten no será reconocida en España y en aplicación del reglamento 1215 en ningún país de la Unión Europea. Por último, un cuarto foro de aplicación práctica constante y de muchísima relevancia es el foro de la autonomía de la voluntad, lo que nosotros denominamos prorogatio fori.
Como el alumno habrá visto en su práctica habitual, la inmensa mayoría de los contratos llevan inserta una cláusula de sumisión a tribunales. La validez formal de esa cláusula está recogida básicamente en el reglamento 1215 y es de aplicación en muchísimos supuestos porque para ese caso concreto, el de la prorogatio fori, no es requisito necesario el domicilio del demandado en la Unión Europea. Por tanto, el alumno debe reparar de cara al caso práctico, de cara al examen, que dentro de estos 4 foros de competencia que tiene, foro general y foro especial son foros concurrentes, que existe una serie de materias que no pueden ser sometidas al arbitrio o a la voluntad de las partes, son aquellas que están recogidas en los foros exclusivos. Y por último, que puede darse la circunstancia de que exista una prorogatio fori o un foro de sumisión expresa en virtud de una cláusula de sumisión por las partes a ese tribunal. Cláusula de sumisión que, si reúne los requisitos formales que se exigen en el reglamento 1215, es perfectamente válida. Concluyendo, en este módulo de competencia judicial internacional, me interesa mucho destacar que lo más importante para el alumno es determinar qué norma es aplicable para concretar la competencia judicial internacional de los tribunales españoles o europeos. En primer lugar, tiene que analizar el alcance de los reglamentos europeos, de los 3 reglamentos que he dicho. Si y solo si la materia está excluida del ámbito de aplicación de esos 3 reglamentos, entra en aplicación el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una vez determinada la norma, ya sea el reglamento comunitario o el reglamento europeo en cuestión o el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el alumno debe determinar qué foro de competencia es el que atribuye competencia a los tribunales. Es decir, si es un foro general, por tener el demandado su domicilio en España, si es un foro especial, por ser España el lugar de entrega de la mercancía, etc. Esas 3 cuestiones son las cuestiones claves en materia de competencia judicial internacional y son las cuestiones que el alumno tiene que poner de relieve en el examen. Repare, insisto una vez más, en que no es posible la aplicación cumulativa de los reglamentos comunitarios y la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo cual es un error bastante común. O bien se aplica un reglamento comunitario o solo subsidiariamente, en su defecto, se aplica la Ley Orgánica del Poder Judicial, el foro correspondiente establecido por el caso. Muchas gracias.